aprender a jugar, a compartir. Pasita a pasita nos enseña a convivir, aprender a jugar, a compartir. Ella es pasita a pasita, nos enseña a convivir, convivir. Unidad 2. Convivencia escolar y derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Iniciaremos este módulo hablando sobre la importancia de la convivencia escolar, abordando a continuación algunos datos sobre la violencia en las escuelas del Ecuador. A continuación daremos un repaso a los principales cuerpos normativos relacionados con la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes para la protección frente a la violencia en el ámbito escolar. Iniciamos dando un repaso a la situación actual de la violencia en las escuelas del país. Para ello veremos el tema, el estado actual de la convivencia escolar en el Ecuador. Tratando el tema de convivencia escolar como punto de partida, la convivencia en el centro escolar. Primero, debemos preguntarnos el por qué es importante la convivencia escolar. La UNESCO ha alertado en varios informes sobre la relación de la calidad de la convivencia sobre el desempeño académico. Y es que contar con un buen clima afectivo y emocional en la escuela y en el aula es una condición fundamental para que los alumnos y alumnas aprendan y participen plenamente en la clase. No cabe duda, por otro lado, que la calidad de dicha convivencia es un elemento decisivo de la configuración de la convivencia social. Pues la comunidad educativa constituye un espacio único y privilegiado de formación y de ejercicio de la ciudadanía democrática. La escuela debe ser un espacio donde los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros, construyan aprendizajes académicos y socioemocionales y aprendan también a convivir de manera democrática, convirtiéndose en los protagonistas de sociedades más justas y participativas. Un entorno de aprendizaje inseguro disminuye la calidad de la educación en todos los alumnos afectados que puedan faltar a clases, participar menos activamente en las clases e incluso abandonar completamente los estudios. En este sentido, debemos tener claro qué es lo que entendemos por convivencia escolar. En palabras de Ortega, en el centro educativo, la convivencia se entiende como el entramado de relaciones interpersonales que se dan entre todos los miembros de la comunidad educativa y en el que se configuran procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, estatus y poder. Este entramado de relaciones se ve afectado por problemas o conflictos diferentes. La indisciplina, los conflictos interpersonales, el acoso entre compañeros, la disrupción en el aula, el absentismo, el abuso de poder, etc. Desde los centros escolares se ha de dar respuesta a estas situaciones y su cometido transformador ha de apoyarse en un modelo global de convivencia escolar. Esto supone, en primer lugar, la implicación directa de todos y todas, profesorado, equipos directivos, alumnado, familias, personal no docente y otros agentes del entorno. En segundo lugar, supone poner en marcha una serie de programas o estrategias que aborden como mínimo lo siguiente. Primero, la adquisición o desarrollo de habilidades y competencias a nivel de aula. Segundo, la resolución alternativa de conflictos y la normativa y los canales de actuación en casos de violencia en el centro educativo. En este contexto surgen los códigos de convivencia en las instituciones educativas.
documento público construido por los miembros que conforman la institución educativa para lograr una convivencia armónica entre todos los actores educativos, como autoridades, docentes, padres de familia o representantes y estudiantes. Para poner en acción el Código de Convivencia en cada institución educativa se formula el Plan de Convivencia Armónica. En él se reflejan todas las acciones establecidas para el año escolar respecto a promover la convivencia armónica en la institución educativa, es decir, un plan para promover una relación pacífica de respeto y diálogo entre las personas en un ambiente que promueve el aprendizaje y el desarrollo integral de todos y todas. Pero, ¿es tan necesario? ¿Hay muchos problemas de convivencia? Vamos a ver, con algunos datos, ¿cuál es la situación de violencia en las escuelas de nuestro país? Como podemos ver en esta diapositiva, en el ámbito escolar pueden ocurrir o se pueden detectar diversas modalidades de violencia que podemos clasificar como violencia entre pares, que es aquella que se produce entre niños, niñas o adolescentes en contra de otros niños, niñas y adolescentes. La violencia ejercida por funcionarios de la institución educativa contra niños, niñas o adolescentes. La violencia que se realiza hacia los profesores u otros servidores de la institución educativa o la violencia intrafamiliar, aquella que es ejercida por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar, como los niños, las niñas o adolescentes. En el reciente estudio realizado por el Ministerio de Educación, UNICEF y World Vision sobre violencia entre pares en el sistema educativo, obtenemos algunos resultados que nos dan una idea de la situación actual. En Ecuador se estima que 1 de cada 5 estudiantes entre 11 y 18 años ha sido víctima de acoso escolar, pudiendo llegar a 1 de cada 4 en las regiones de la Amazonía y la costa, donde la incidencia de acoso escolar es mayor. El aula es el lugar donde se produce en mayor medida la situación de acoso. Y en 3 de cada 10 casos, el acoso no se produce de manera individual, sino que se realiza con la presencia de amigos o amigas del agresor o de la agresora. Las formas de acoso escolar, ordenadas por orden de frecuencia, son los insultos o apodos ofensivos, la difusión de rumores o la revelación de secretos, el robo, principalmente de útiles escolares, y el envío de mensajes amenazantes o insultantes, sobre todo a través de redes sociales y en menor medida los golpes. La mayoría de los casos de acoso escolar identificados producen sobre la víctima una serie de defectos emocionales que pueden tener consecuencias graves debido a la frecuencia con la que se produce el acto de violencia. Por ejemplo, en el caso de los rumores o los mensajes que se producen a través de las redes sociales, donde 1 de cada 10 estudiantes del Ecuador lo ha sufrido. Las víctimas se ven afectadas de manera prolongada al acto violento, ya que se alarga más allá del momento puntual en el que se produce. Estos efectos emocionales son muy preocupantes y el Observatorio Social del Ecuador ha alertado en reiteradas ocasiones sobre el incremento del suicidio en adolescentes, señalando que un 9% de los niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años indica tener amigos o amigas que intentaron suicidarse por haber vivido situaciones de acoso escolar. Como hemos indicado, el principal escenario donde se produce la dinámica del acoso escolar es el espacio educativo, principalmente
dentro de las aulas, durante horas de clase e incluso, en algunos casos, con la presencia de docentes. Sin embargo, los docentes o las autoridades de las unidades educativas no son los referentes de las víctimas para denunciar situaciones de acoso escolar. En la mayoría de casos, por el temor de las víctimas y por la falta de confianza en los procedimientos y las respuestas de protección frente a la agresión, esto se vincula con las relaciones construidas por autoridades y docentes con los estudiantes, que han estado atravesadas por un modelo vertical y disciplinario, lo cual entra en conflicto con la complejidad y diversidad del contexto educativo actual. Frente a esto, lo que preocupa es que exista una naturalización frente a expresiones de violencia escolar entre pares, en la medida que también están presentes en las relaciones con otros miembros de la sociedad y la comunidad educativa. Los castigos utilizados para los niños, niñas y adolescentes son de carácter violento en un 44% de los hogares y en un 30% de las escuelas. Basta observar a un grupo de niños, niñas y adolescentes para darse cuenta de que la violencia, las agresiones y los acosos, del tipo que sea, están absolutamente normalizados. No solo en el trato habitual, donde los insultos, burlas o gritos están a la orden del día, en su comunicación, aunque sea de forma puntual, sino, más preocupante aún, está normalizado el hecho de que estas acciones se produzcan de forma reiterada hacia una misma persona o personas por parte de otro u otros individuos. Conforme a los datos proporcionados en el 2017 por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, un mejor entorno escolar puede impedir que ocurran situaciones de acoso escolar. Como ya hemos indicado antes, el uso de la violencia en los castigos está normalizado. Los tratos abusivos o violentos por parte de docentes y autoridades han disminuido considerablemente gracias a la normativa vigente y a que los estudiantes están mejor informados sobre sus derechos. Sin embargo, aunque las cifras están disminuyendo, aún se produce en un porcentaje no admisible. No debemos olvidar otros tipos de violencia que se producen en el entorno educativo. Las agresiones contra los educadores por parte de los y las estudiantes, en algunos casos por parte de padres y madres, han sido registradas en varios estudios y parece que va en aumento. Esta violencia genera un impacto muy negativo en la calidad de la convivencia, impactando sobre el estrés, la ansiedad y la motivación, no solo del docente afectado, sino de todos los profesores, y merece su atención. Además, los continuos problemas de comportamiento por parte del alumnado son una importante fuente de estrés en el profesorado. Este tipo de situaciones pueden no solo desmotivar a los docentes, sino que también puede generar situaciones de estrés, ansiedad, depresión, etc., que pueden afectar también en su vida familiar. Y finalmente, respecto a la violencia intrafamiliar hacia los menores en el hogar, es decir, respecto al maltrato infantil. ¿Cuál es la situación en Ecuador? En el año 2015, un tercio de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años fueron maltratados física y psicológicamente por personas responsables de su cuidado, entre ellos sus padres y madres. El Servicio de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, atendió en 2015 más de 17,000 casos de vulneración de derechos, la mitad por maltrato infantil. El 19% de los padres y cuidadores que fueron maltratados en el pasado
repiten la práctica y golpean a los menores de edad. Asimismo, el 44% de los progenitores que presenciaron violencia de pareja la replican ante sus hijos. La violencia intrafamiliar puede convertirse en un tema supremamente defensivo por parte de los familiares de un niño, niña o adolescente, por lo cual no suelen permitir la intervención de miembros de la institución educativa, alegando que el espacio familiar no compete a la escuela o señalándoles que no se metan en lo que no les incumbe. Es un mito pensar que la violencia intrafamiliar es un asunto que se remite al ámbito privado de la familia o que debe ser resuelto bajo cuatro paredes, sin intervención de terceros. La violencia intrafamiliar, al representar un acto que transgrede la ley, deja de ser un asunto privado y pasa a ser un asunto público, que exige intervención inmediata y oportuna para salvaguardar la integridad de las víctimas. Frente a las situaciones de violencia escolar en general, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de intervenir a fin de precautelar los derechos de los estudiantes, siguiendo los lineamientos establecidos en la legislación nacional y las normativas en el ámbito educativo. A continuación, vamos a aportar información relevante sobre cómo las unidades educativas están haciendo frente a estas situaciones de violencia en base a los resultados del ya mencionado estudio sobre la violencia escolar en el Ecuador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la información levantada corresponde a inicios del año 2015, que antecede a algunas acciones desarrolladas por el MINIEDU, como la implementación de los departamentos de consejería estudiantil, DC, y juntas distritales de resolución de conflictos, así como el fortalecimiento de las competencias personales y profesionales de quienes conforman los DC. A partir de los resultados en los diferentes grupos focales realizados con autoridades y docentes, estudiantes, padres y madres de familia, se puede afirmar que muchos de los actores de la comunidad educativa no distinguen entre los diferentes tipos de violencia que se producen en el contexto educativo. Por poner un ejemplo, no diferencian el acoso escolar del acoso sexual. Respecto al acoso escolar, que como ya sabemos es un tipo de violencia que se diferencia de otras formas de violencia entre pares por su carácter reiterativo e intencionalidad, así como por un equilibrio de poder o fuerzas. Los docentes y autoridades tienen un limitado conocimiento y por tanto les resulta difícil de identificar. En los grupos focales realizados con estudiantes, ellos y ellas consideran que las intervenciones que realizarían los docentes o las autoridades para resolver una situación de violencia escolar entre pares sería igualmente utilizando algún tipo de violencia, insultos, maltratos o gritos. Un punto que destaca en el estudio respecto a la normativa educativa y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto entre los docentes y autoridades como entre los padres y madres de familia, es que se produce la confusión en torno a que el cumplimiento de derechos ata de manos a docentes y autoridades para ejercer la disciplina en el centro escolar. El Código de la Niñez y la Adolescencia, en vez de ser entendido como un valioso instrumento al servicio de sus hijos e hijas, es visto como un obstáculo para mantener los centros educativos sin violencia. También se evidencia que algunas autoridades y docentes no disponen del conocimiento adecuado sobre la normativa al respecto,
ni disponen de herramientas para hacer frente a situaciones de violencia y acoso escolar. Y, entre los que indican conocer la normativa al respecto, muchos piensan que los procedimientos para actuar frente a una situación de violencia en la escuela son demasiado largos y complicados, desmotivándolos para actuar. Aunque existe desconocimiento acerca del acoso escolar o sobre la normativa a aplicar, en las instituciones educativas se tiene que hacer frente a situaciones de violencia y acoso escolar. Respecto a las intervenciones frente a casos ya identificados, encontramos discursos contrapuestos. Los estudiantes tienden a cuestionar la actuación de profesores y autoridades, considerando que la mayoría de las autoridades y sobre todo los docentes no actúan de manera adecuada frente a casos de violencia escolar entre pares. Los docentes tienden a afirmar que sí actúan, pero al mismo tiempo defienden su falta de acción. Algunos apuntan a las autoridades. Por último, las autoridades afirman encargarse de los casos como lo prescribe la normativa. Después de toda esta información, creo que ya tenemos un panorama sobre la situación de violencia en el contexto escolar de nuestro país. Así que continuaremos esta lección abordando las políticas, normativas y los procedimientos que nos ayudan a enfrentar esta situación. Veremos los principales cuerpos normativos relacionados con la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes para la protección contra la violencia, específicamente dentro del contexto escolar, para el fomento de una cultura de paz. Partiremos de la normativa internacional para luego abordar la legislación nacional de Ecuador. Y finalmente, se alude a los planteamientos y objetivos previstos en la planificación nacional respecto a este tema y a las políticas públicas enfocadas en esta población y en el área educativa. Normativa internacional. En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es en esta declaración, en concreto, en su artículo 26, donde se define y reconoce por primera vez en un texto oficial de vocación mundial la educación como derecho humano. Pero este documento representa un ideal común, una declaración de buenas intenciones que no obliga a los estados a cumplirlo. Para corregir esta situación, se elaboró en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en 1976. Este pacto reconoce el derecho de toda persona a la educación, la que debe orientarse hacia su pleno desarrollo y del sentido de la dignidad. Debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y promover actividades en pro del mantenimiento de la paz. A continuación, en 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de asegurar una protección especial a los niños y niñas. Es el tratado internacional firmado por más países en el mundo y el principal instrumento internacional que garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes. En el artículo 3, numeral 1, dice así: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se entenderá será el interés superior del niño.
Por tanto, y en este sentido, cuando ocurren situaciones de violencia en el contexto educativo, se debe considerar el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, y se debe responder con una actuación inmediata que garantice la protección de la persona violenta y que implica la obligación de denunciar por parte de la persona que tiene conocimiento del hecho. Además, en el numeral 3 del mismo artículo se indica que los estados partes se aseguran de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Entonces, como responsables o referentes de instituciones educativas, estamos en la obligación de cumplir con la normativa que se desarrolle al respecto. A continuación, voy a hablarles de los Objetivos de Desarrollo Mundial. Para ello, debo iniciar contándoles que en septiembre del 2000, 189 jefes de Estado y del gobierno de todo el mundo aprobaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración del Milenio. Esta declaración era una síntesis, un resumen o agrupación de los principales objetivos de desarrollo que se venían estableciendo en las conferencias internacionales y cumbres mundiales desde los 90 hasta el año 2000. Sobre la base de esta declaración se elaboró los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, un conjunto de 8 objetivos básicos cuya consecución prevista para el año 2015 garantizaría la existencia de un mundo desarrollado justo y equilibrado. En el objetivo 2 se reflejó la preocupación por la consecución de la enseñanza primaria universal. Mientras que este objetivo se concentraba en los niños y en el acceso a la educación primaria, con la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el derecho a la educación va más allá y compromete a todos los países a garantizar la igualdad de oportunidad en el acceso a la enseñanza de calidad a todos los niveles. Desde una perspectiva de aprendizaje para toda la vida, esta Agenda 2030 es un compromiso intergubernamental y un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Se sustenta en 5 pilares fundamentales. 1. Personas. Acabar con la pobreza y el hambre. 2. Planeta. Proteger al planeta de la degradación. 3. Prosperidad. Garantizar que todos los seres humanos puedan disfrutar vidas prósperas y gratificantes. 4. Paz. Fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Y 5. Alianzas. Movilizar los recursos que se necesitan para implementar esta agenda. Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluye, la educación ocupa un lugar central, puesto que, dentro del amplio ámbito de acción de la agenda, figura como un objetivo en sí mismo, el ODS 4, desglosado en 7 metas y 3 medios de implementación. Entre las metas, resaltamos por su relevancia en la educación para la paz, la meta 4.7, que indica lo siguiente. Para el 2030, el objetivo es garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas.
Normativa nacional. Es por esto que varios países, entre ellos el Ecuador, han introducido en sus constituciones leyes y lineamientos para la aplicación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que en algunos casos establecen mecanismos de prevención, detección, atención y seguimiento de casos de violencia en el ámbito escolar. En el caso ecuatoriano, la Constitución de 2008, partiendo del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, garantiza los derechos humanos y los específicos de su edad, poniendo énfasis en el desarrollo integral, entendido como el proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Como responsabilidad estatal, se contempla la protección y atención contra todo tipo de negligencia que provoque tales situaciones. El artículo 46, numeral 4. Así como la erradicación de todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los y las estudiantes. El artículo 347, numeral 6. Lo anteriormente descrito tiene correlato con el Código de la Niñez y la Adolescencia en 2003, que, como parte de los derechos de protección garantizados a este grupo de población, contempla: es deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos, y requerir la intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. Artículo 73. En relación a sus deberes y responsabilidades contempladas en el artículo 64, los niños tienen el deber de, entre otros, respetar los derechos de los demás, cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y democracia, o respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y educación. El artículo 64. Como principal marco legal en lo referente a la violencia, específicamente en el ámbito escolar, esta Ley Orgánica de Educación Intercultural, expedida en el año 2011 y que consagra como principios generales de la educación el respeto y la promoción de los derechos humanos, la educación en valores, o la cultura de paz y resolución de conflictos, entre otros. Este sentido, el ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención del tratamiento y resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida. El Reglamento General de la Ley, como instrumento que regula las actividades y procedimientos en marco de la ley, dice lo siguiente. Primero, cada institución educativa debe contar con un código de convivencia que debe cumplir, entre otras cosas, con el desarrollo de valores éticos, el respeto a la dignidad humana, la promoción de la cultura de paz y de no agresión y la promoción de la resolución alternativa de conflictos. Número 2. Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 330. Alterar la paz, la convivencia armónica irrespetar los códigos de convivencia de los centros educativos
es una falta que puede ser leve, grave o muy grave. Según el tipo de falta cometida, se aplicarán diferentes acciones educativas disciplinarias que deben estar recogidas en el Código de Convivencia del centro. En el caso de faltas muy graves, se debe remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Número 3. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos es la instancia competente para dictar el proceso sancionatorio en contra de estudiantes que cometen faltas muy graves o para la sanción de autoridades docentes o instituciones educativas que vulneren algún derecho. Cuarto, la atención integral de los estudiantes debe ser organizada e implementada. Normas, planes y protocolos de actuación. El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional expedido en diciembre del 2012 y suscrito por el Ministerio de Educación, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado busca garantizar espacios educativos libres de violencia por medio de la prevención, atención, protección, investigación y restitución inmediata de los derechos vulnerables, evitando la revictimización de niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido cualquier tipo de violencia. En este contexto, se han desarrollado los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Nacional de Educación. En estos protocolos son de aplicación obligatoria y establecen las líneas de actuación de los departamentos de Consejería Estudiantil, DC, y de toda la comunidad educativa frente a casos de violencia. Están en concordancia con el marco legal vigente, visibilizando la importancia de fortalecer la protección, el acceso a la justicia y la restitución de derechos vulnerados. Como reflexión final, sin duda alguna, la violencia en el ámbito escolar se ha instalado en las últimas décadas y es una preocupación a nivel mundial. Afecta a la convivencia en los centros escolares, impacta en el desempeño académico y en el estado emocional de toda la comunidad educativa. Conocer, promover y respetar los derechos humanos, los principios normativos y los códigos de convivencia y los protocolos de actuación son imprescindibles para prevenir la violencia en el entorno educativo. Así también, por ello la educación para la paz debe estar presente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, desarrollando habilidades y capacidades para la erradicación de toda forma de violencia y la construcción de cultura de paz. Y para finalizar la unidad, tenemos un pensamiento de Rigoberta Menchú. La paz es la hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente. Muchas gracias. Aprender a jugar, a compartir, pasita a pasita nos enseña a convivir. Aprender a jugar, a compartir, ella es pasita a pasita nos enseña a convivir, convivir. Aprender a jugar, a compartir, pasita a pasita nos enseña a convivir. Aprender a jugar, a compartir, ella es pasita a pasita nos enseña a convivir, convivir. En la orilla de la playa un día su barco naufragó, luchando por su vida y al final sobrevivió. Luego de eso en su palenque a todos nos enseñó los derechos y libertades de las niñas y niños. Embajadora de la paz, ella es Pasita, que siempre que está allí cuando tú la necesitas, te enseña su experiencia de vida pa' que recuerdes que se gana o se aprende pero nunca jamás se pierde. Aprender a jugar, a compartir, pasita a pasita nos enseña a convivir. Aprender a jugar, a compartir, ella es pasita a pasita nos enseña a convivir, convivir. Aprender a jugar, a compartir, pasita a pasita nos enseña a convivir. Aprender a jugar, a compartir, ella es pasita a pasita